Boa tarde. Eu penso que podemos começar o último segmento desta magnífica reunião e agradeço ao Dr. Fernando Vaz, ao Dr. Tiago Monteiro e ao Dr. Manuel Castro Neves o convite para estar aqui, com o Tiago a orientar esta última sessão. E passava já a introduzir o Dr. Ruiz Meza, de Jerez de la Frontera, que vem falar sobre o estudo pré-operatório e sistemas de barometria intraoperatória. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer a Fernando Tiago por la amable invitación. Siempre un placer, como dijo Pepe, venir a este país que es vecino y más que vecino amigo. Voy a dar la presentación en español. Disculpadme que no tenga la capacidad de ustedes de dominar portugués y español. En mi caso me quedo con el español, por desgracia, e intentaré hablar un poco más despacio y vocalizar. Bien, me pidieron que hablase para estudio preoperatorio y sistema de aberrometría intraoperatoria para el caso de cirugía de cristalino. No voy a analizar nada de cálculos biométricos, no es motivo de la charla. Lo que sí me gustaría centrar en los tres principales dispositivos que yo utilizo para intentar asegurarme un buen resultado, tanto prequirúrgica como intraoperatoriamente, y para evitar lo que hablábamos antes, pequeños defectos o pequeños problemas que después hay sorpresas en el postoperatorio en el cual no van a hacer feliz al paciente y, por supuesto, a nosotros. Para ello nos centraremos en tres principales: la tomografía corneal, la aberrometría preoperatoria y la aberrometría intraoperatoria. Sabemos, y esto es un recordatorio que creo ya de todos es sabido, que si ignoramos el astigmatismo corneal posterior, hoy en día nos puede llevar a una incorrecta estimación del astigmatismo total corneal. No sé si he dicho, pero toda la charla va involucrada lo que es la presencia de una lente de alta tecnología, bien sea multifocal o bien sea multifocal tórica. Hoy en día, como bien sabemos, si solamente hacemos caso a la cara anterior corneal, nos vamos a encontrar por lo general una sobrecorrección cuando estamos tratando un astigmatismo a favor de la regla y por contra una hipocorrección si el astigmatismo es en contra de la regla. Para ello nos hacen falta dispositivos que nos sean capaces de medir toda la totalidad de la córnea, cara anterior, cara posterior y el total del poder refractivo de esa córnea a nivel del cilindro. Por tanto, los dos principales dispositivos que utilizo en este caso, el dispositivo del Cassini y el de Pentacam. Especialmente para topografía, para el tema de lentes tóricas, lo que más me centro en Cassini, como ahora veremos. El topógrafo Cassini, como bien sabéis, utiliza la reflexión de la primera y la segunda imagen de Purkinje, analizado por Ray Tracing, para medirnos el total poder de la córnea a nivel del astigmatismo. El TCA, o astigmatismo corneal total, se correlaciona mucho mejor con el cilindro refractivo que nos encontramos en el paciente si solamente contemplamos la cara anterior. Nos va a dar un análisis total de la córnea, no solamente en dioptría, sino en el tema del eje, y además nos ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de la cara posterior en cuestión de magnitud del eje, y después podemos utilizar una mejor pantalla ante posibles respuestas que no son agradables para nosotros. Es una tecnología que utiliza luces LED, aproximadamente casi 700 puntos LED, que punto a punto nos van a analizar toda la cara anterior corneal, no la parte central, sino toda la superficie anterior corneal, y basándose en la segunda imagen de Purkinje nos va a dar un análisis de la cara posterior de la córnea. Tenemos una ventaja sobre otros dispositivos que da una captura instantánea y es muy importante cuando estamos midiendo algo tan sutil como puede ser la cara posterior. Nos ofrece, como hemos dicho, el eje total y así como su magnitud, y una cosa importante que después analizaremos, que es el equivalente gratométrico real. Bueno, estas son sorpresas que bien sabemos podemos encontrarnos si analizamos la cara posterior, como hemos dicho anteriormente, si analizamos un astigmatismo en contra o a favor de la regla. Ventajas que encuentro con Cassini y con otros dispositivos. Pues bueno, si analizamos a nivel de funcionalidad, la captura instantánea, como hemos dicho, es menos susceptible, menos influenciable por el movimiento del paciente y también es menos afectada por el estado de una mala superficie a nivel del film lagrimal. Cassini además nos va a medir, el único dispositivo nos mide de manera real y directa la cara posterior, a diferencia de los dispositivos Seinflux, que como bien sabéis, deriva la cara posterior a partir de la medida real de la cara anterior. Nos facilita, como lo que comentaba antes el EKR, el cálculo de la lente intraocular. Si tenemos el índice keratométrico homogeneizado en todos nuestros dispositivos, directamente nos van a dar los valores keratométricos que podemos incluir en nuestro biómetro para que directamente nos saque el valor de la lente tórica que queremos implantar. Y así no vamos a tener necesidad, en la mayoría de los casos, de utilizar un cálculo adicional, una estimación o un homograma quirúrgico. Si vemos la ventaja en cuestión de fiabilidad y repetibilidad, tenemos estudios en el cual nosotros hemos publicado en que hemos visto que la repetibilidad del eje del astigmatismo es prácticamente de un 3%, de 3 grados solamente,
y la repetibilidad en cuestión de la cuantía es de 0,18 dispositivos. Otro tipo de aparatos nos ofrecen que tecnología de este tipo, aunque sea muy fiable, a veces nos podemos encontrar una variabilidad de 30 grados, lo que hace que no sea preciso para ningún tipo de tratamiento corneal de astigmatismo, tanto con incisiones como con lentes tóricas. El otro dispositivo que se utiliza para cuando estamos utilizando lentes de alta tecnología, bien multifocal o tórica, y lo que intento al final hacer un consenso de todo, pero como he dicho anteriormente, Cassini para mí es prioritario a la hora de la lente tórica, es el Pentacam de todos conocido. Nos va a obtener una mapa de elevación de la cara anterior y posterior por la imagen de Seinfeld y nos va a ofrecer la potencia de la cara anterior, posterior y la potencia total corneal. Para la evaluación, yo creo que cualquier cirujano cristalino tenemos que estar pendientes si vamos a seleccionar, implantar o no una lente de alta tecnología en los 5 pasos siguientes. Como decimos, con esto podemos evitar a lo mejor sorpresas que, aunque a veces son inevitables, sí son factores que podemos obviar a la hora de poner pacientes. Analizaremos el histograma de la potencia corneal, la evaluación de irregularidades corneales, la valoración de la forma corneal, evaluación de aberración esférica y, por último, la evaluación del astigmatismo a nivel de córnea. Si analizamos la multifocalidad, sabemos que la córnea tiene focos múltiples, como puede ser, y tenemos que ver exactamente la distribución de potencias como está. Sabiendo este histograma que nos ofrece Pentacam, sabremos si ese paciente va a tolerar, si tiene concentrada en una o dos dioptrías, como mucho en el centro, las potencias de la córnea, podremos implantar con un alto índice de garantía una lente multifocal. En este caso podemos ver cómo perfectamente estaría indicado el poder incluir una lente multifocal en este caso, porque está absolutamente reflejado todas las potencias en una o dos dioptrías centrales, y analizamos la zona de 4. Aquí, por en cambio, estamos viendo la distribución. Este caso, por supuesto, tiene trucos. Estamos hablando de un caso de paciente con lente, con una cirugía corneal de una queratotomía radial. Vemos la dispersión de potencias corneales a través de toda su superficie y, obviamente, sería un caso en el cual no tendríamos que implantar la lente. Vemos este caso, la total aberración esférica está centrada en 6 milímetros a 0,15 como valor y en 4 milímetros la aberración de alto orden, el RMS, nos ofrece un valor de 0,085. Obviamente nos está diciendo OK para poder implantar una lente multifocal. En este caso, por supuesto, estamos viendo un valor de aberración esférica, especialmente la 0,4, que es la más importante, como sabéis, para el resultado final, una lente multifocal de 0,4, y en cambio, además, los valores del RMS de aberraciones de alto orden también es 0,45. Ya nos está diciendo stop, no es un paciente adecuado para implantar una lente multifocal. El primer paso, y analizando el software que nos desarrolló Maeda, habla de evaluar la regularidad de la topografía corneal y comparar los ejes, tanto de la cara anterior como el Total Corneal Refractive Power, para poder o no implantar la lente tórica. Si vemos que tiene una homogeneidad, es decir, que coinciden estos casos, sí podríamos hacer un tratamiento de astigmatismo a la regla. Segundo caso, compararemos también no solamente la córnea anterior, el valor total refractivo de la córnea, sino también el valor aberrométrico. Si todos están prácticamente en unos valores muy similares, podemos implantar una lente tórica o bien hacer incisiones relajantes o enfrentadas, según sea el nivel y la magnitud del astigmatismo. El tercer paso sería analizar la aberración óptica. Siempre, si picamos en cada casillero, nos va a dar una orientación, no hay que memorizar, pero en este caso estamos viendo la Z04, aberración esférica, con un valor de 0,10. Estaríamos hablando de una lente libre de aberraciones y, por tanto, podríamos incluir una lente multifocal en el tratamiento del cristalino. Esto nos sirve especialmente cuando el paciente ha venido operado después de una cirugía refractiva en corneal. Y el último paso es valorar el valor total de las aberraciones de alto orden. Si es menor de 0,3 micras, por tanto, también sería adecuado implantar una lente multifocal y no nos llevaríamos sorpresas de fenómenos disfotóxicos después de la cirugía. Esto añadir que, bueno, como dispositivo, aparte de utilizar el Biograph o Lensar, según la casa lo distribuye, como sabéis, también utilizamos el Pentacam XL ahora mismo como biómetro, que por trazado de rayos nos va a dar una gran fiabilidad y además también nos sirve bastante para el cálculo de lente en pacientes que se han operado con cirugía refractiva previa. El tercer dispositivo que quería hablar, el aberrómetro iTrace, el aberrómetro por trazado de rayos, que nos va a ofrecer, aparte de una topografía, una aberrometría en la cual nos va a separar, un dispositivo importante porque los que hemos comentado antes solamente nos tratan y no hablan de aberrometría a nivel de córnea. En este caso nos va a separar la aberración que induce la córnea, la aberración inducida por el cristalino y la totalidad de ella. También nos va a comentar por una serie de índices la presencia o no del síndrome del cristalino disfuncional. Nos va a planear antes de la cirugía un plan preciso para la implantación de lentes tóricas, no solamente en el preoperatorio, sino un análisis postoperatorio cómo ha quedado, y también nos va a facilitar la medida del alineamiento óptico tan importante hoy día en las lentes multifocales. Como estamos viendo, aquí estamos viendo la aberración corneal en el segmento de abajo a la izquierda
vemos lo que nos ofrece el cristalino en la lente y nos vemos el resultado final. Como estamos observando, hay unos valores bajos de aberración corneal y, por tanto, no estaría comprometida, una vez que sustituyamos el cristalino real por una multifocal, en la lente de alta tecnología. La importancia del ángulo alfa, somos pesados últimamente el ángulo alfa y el ángulo capa. Sabemos mucho del ángulo capa, especialmente en tratamientos con cirugía refractiva corneal. Pero el ángulo alfa, y bien ha comentado Pepe en un comentario que a lo mejor quizá ha pasado un poquito de soslayo, pero es fundamental la posibilidad con el femtosegundo que tenemos en algunos dispositivos de que se pueda centrar no solamente en el eje pupilar, sino en el centro del saco capsular. Un buen centrado hoy en día es crítico para saber si después el paciente, cuando nos encontremos, y bien sabéis todos en la consulta posoperatoria, que nos encontramos la lente que está muy desviada a veces de pupila, y el paciente obviamente nos va a referir una calidad visual que no es la que buscamos. Tenemos que distinguir, como bien sabéis, el ángulo capa del ángulo alfa. El ángulo capa es aquel que manda el eje visual respecto al centro pupilar, pero el ángulo alfa es el que nos denomina el formado entre el eje visual y el centro corneal, es decir, el eje óptico, donde va a quedar anatómicamente centrada la lente después de la cirugía. Sabemos a partir de las lentes tóricas también con este dispositivo lo que es la importancia que es la rotación de cualquier tipo de lente tórica. Cada 5 grados prácticamente puede ser un 15% de reducción en el éxito de adaptación. iTrace, previo a la cirugía, nos va a integrar un calculador para la lente, nos va a analizar el astigmatismo que nosotros inducimos como cirujanos y nos va a detectar además una especie de marcas prequirúrgicas para que podamos mejorar la elección y la implantación de la lente. Pasando, una vez que ya hemos hecho todos los estudios preoperatorios, a lo que son los sistemas de navegación y aberrómetros intraoperatorios, y dado el tiempo, bueno, vamos a dar de soslayo alguna que otra característica de lo que nos pueden ofrecer uno y otro. Tendríamos que diferenciar lo primero, lo que es los sistemas de guiado intraoperatorio, como pueden ser Varian, como puede ser Calisto, a los que son los aberrómetros por frente de onda intraoperatoria, con las medidas que pueden darnos de la refracción y del eje de marcado. Si tuviéramos que resumir en una diapositiva solamente las diferencias que nos ofrecen la superposición de vídeo tipo Varian o tipo Calisto con lo que nos da la aberrometría, vemos que obviamente hay una ventaja superior en cuestión cuando estamos hablando de los aberrómetros, porque son capaces de visualizar el astigmatismo que vamos a inducir en la propia cirugía, nos va a validar la biometría justo antes de la inyección o la implantación de la lente intraocular, nos va a ofrecer también una medida intraoperatorio del cilindro que nos queda después de implantar la lente, la validación intraoperatoria de lo que hemos hecho previamente y, por supuesto, no requiere de un marcado, ningún tipo de marcado manual, en esto coincide con Calisto y con Varian, y también la validación intraoperatoria de los cálculos que hayamos hecho. Como aberrómetro intraoperatorio, bueno, hay muchísimos, principalmente 3 podríamos destacar, el LoRa, el IOA y el OLOS. Lo que significa y lo que intentan hacer todos es medir la refracción durante la cirugía y nos ayuda obviamente a la selección de la lente o más que otra cosa a la confirmación de la lente que hemos implantado. Nos proporciona información intraoperatoria tanto afáquica como pseudofáquica sobre la selección de esa lente y contribuye obviamente a la mejora de los resultados, tanto al paciente como nosotros. Las aplicaciones, obviamente, estamos hablando de tratamiento de astigmatismo, lentes tóricas o cirugía incisional, para grandes ametropías, para biometría dudosa, en que muchas veces no hay un acorde en los resultados que nos ofrecen diferentes fórmulas, y obviamente en pacientes aquellos que han sido sometidos a una cirugía refractiva previa. ¿En qué la utilizamos hoy en día? O al menos en nuestro caso, nuestro grupo, para cálculo potencial de la lente. Ha mejorado obviamente muchísimo nuestros resultados, especialmente cuando hay que ajustar el eje en la lente tórica, sobre todo en ojos que tenemos un astigmatismo previsto de más de 1,5 dioptrías y sobre todo si son lentes multifocales tóricas. En el ajuste del astigmatismo con incisiones pareadas, si son astigmatismos bajos de 1 dioptría o bien con limbares relajantes tras el implante en pacientes con un astigmatismo alto y un ajuste en astigmatismo tras el implante de la propia lente. Como las 3 principales casas, bueno, hablamos de OLOS, intraoperatorio, de la casa Clarity, un aberrómetro basado en el registro secuencial por Wavefront, realiza medidas de alta resolución con una rapidez bastante alta que nos puede demostrar en tiempo real los datos refractivos a lo largo de toda la cirugía, es decir, antes de quitar el cristalino y después de quitarlo. Estos datos son sobrepuestos sobre una imagen a tiempo real en el ojo del paciente. Aquí podemos ver una imagen de cómo funciona OLOS y lo que nos hace, bueno, como todo el aberrómetro, mejorar los resultados refractivos y evitar sorpresas posoperatorias. El segundo dispositivo, querría hablar, es el IOA, un analizador por frente de onda, en definitiva lo que intenta buscar siempre lo mismo, igual que el otro aberrómetro, y destacaría como principal característica que nos va a dar una distancia de trabajo quizá un poquito más cómoda que los que nos ofrece ahora hoy en día. Es fácil la instalación en cualquier tipo de microscopio, se puede utilizar perfectamente por un control gestual, es decir, no necesitamos un asistente que nos esté marcando en la pantalla lo que estamos haciendo, lo que queremos refraccionar. Tiene una monitorización en 3D de la refracción en el propio microscopio por una de las miras
y bueno, nos permite, como hemos dicho, y en esto es común a todas, cualquier marca virtual que reemplazan a las manuales para que no tengamos que utilizar previo a la cirugía. Donde tenemos más experiencia en mi grupo en HORA, en el averrómetro HORA, como bien sabéis, un averrómetro que utiliza interferometría portal Volmuiré, instalado en el microscopio para medir la refracción durante toda la cirugía. Fue el primero que ha sido aprobado por la FDA, los otros dos creo que no están todavía, para su uso en cirugía de catarata, y nos proporciona información intraoperatoria tanto a nivel de faco como en pseudofáquica en pacientes de lentes de cualquier tipo. Los componentes, como bien sabéis, tienen un cabezal óptico instalado en el microscopio, un carro independiente que alberga el monitor de la pantalla y la CPU y sistemas de datos de la web que van asegurando y nos van reverberando para mejorar los resultados de este propio. Ahora, recientemente, en junio, nos van a presentar el último prototipo, donde ya viene linkado perfectamente con Verion y nos va a facilitar mucho más la fluidez del proceso quirúrgico que siempre, queramos o no, nos roban tiempo en el quirófano. Cálculo de potencia lente, que lo que hace, pues obviamente la guía para la selección de cualquier tipo de lente, para lente histórica o guía para lentes, para implantes, digamos, incisiones limbares o enfrentadas. Lo que nos va a hacer y lo que nos va a aportar es incrementar la precisión en el cálculo de la potencia, mejorar los resultados en el astigmatismo, porque en este caso, a diferencia de Verion, no está midiendo la superficie anterior y la superficie posterior. Con Verion, aparte de que sabéis, teníamos que introducir los datos externos de longitud axial de ACD, no solamente no nos mide la cara posterior, sino que podemos encontrarnos en el error a la hora de la cirugía. En su tiempo Verion ofrecía y ahora consentía, si era así o no, el cálculo que se había hecho. Hoy en día, como van a venir los dos linkados, ya no va a permitir que ahora podamos hacer el cálculo total partiendo de la cara posterior también medida. No va a determinar la cantidad de cilindro y el eje en el tiempo real y obviamente no va a reducir la incidencia del astigmatismo posoperatorio. ¿Qué pasa? Que hay alguna ocasión que dice, bueno, si nosotros estamos muy acostumbrados a hacer buenos tratamientos, porque a veces no funciona lo que nosotros hemos previsto con lo que ahora nos dice a la hora de la cirugía. Muchas veces esas discordancias pueden servir porque las keratometrías se basan en el ápex corneal, como bien sabéis, y la refracción de ahora se centra en el eje visual, el cual es mucho más crítico para la agudeza del paciente. Las superficies corneales a veces pueden ser irregulares. Obviamente, como hemos dicho, la córnea posterior no es medida en prototipos como puede ser Calixto o Verion, y la medición muchas veces inexacta de las keratometrías preoperatorias si no utilizamos dispositivos, como hemos dicho al comienzo de la charla, que tengan una repetibilidad tanto en el eje como en la cuantía del astigmatismo. Como conclusión, y para ello termino, creo que es importante hoy día, previo a cualquier cirugía premium de cirugía de cristalino, tener una determinación precisa del astigmatismo corneal total, incluyendo, por supuesto, la cara posterior, lo que nos va a determinar una mejora en nuestros resultados. Los sistemas intraoperatorios creo que si no son imprescindibles, sí son y nos van a ayudar bastante para confirmar los resultados que previamente habíamos previsto. Tener la posibilidad de tener una biometría dentro del quirófano, in situ y en directo, nos va a ayudar bastante. Y la implantación creo que, como ya coletilla de lo que el doctor Alfonso lo ha comentado, requiere un estudio pre, intra y, por supuesto, de validación posoperatoria premium. Muchas gracias por vuestra atención. Acho que se calhar melhor é discutirmos cada uma em separado. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ramón? Yo tengo una pregunta para ti. Usando el Cassini para calcular potencia tórica, ¿qué valores coges en el aparato para poner en el calculador? Bien. Y segunda parte, si los valores del Cassini los podemos usar directos en cualquier calculador de las casas, incluso en la Barrett también, o alguna adaptación. Inicialmente, como he comentado, viene lo que es la medida de la cara anterior, cara posterior, total, y aparte de la total, te viene la EKR, que es el equivalente de la lectura keratométrica. En el total es donde yo me fijo en el eje a la hora de alinear la lente. En la total, pero el equivalente keratométrico, esa es la que incluyo directamente en el biómetro. ¿Vale? Obviamente tenemos que tener el mismo índice keratométrico, alineado por lo general 1.3375, entre el Cassini y el biómetro. Y para otra fórmula directamente lo puede incluir, no tiene que hacer ningún tipo de adaptación. Y con respecto al averrómetro o al iTrace, sí, ¿se puede medir ángulo alfa y ángulo kappa en pseudofáquicos? Mira, precisamente presentamos un paper ahora en la SCRS validando de forma objetiva el funcionamiento no solamente de ángulo alfa y ángulo kappa previa a la cirugía, sino después de cómo ha quedado la lente, incluso el comportamiento averrométrico de ese tipo de lente una vez que se la ha implantado. Es decir, un simulador postoperatorio de lo que nosotros prevemos que puede pasar, pero de forma real.
Y en este sentido, ¿tenéis algún dato, igual que las aberraciones de alto orden decías que era menor de 0,3, en el ángulo kappa o en el ángulo alfa para no indicar una lente multifocal? Todo, como tú bien sabes, es relativo. Cada paciente yo creo que no hay un axioma. Pero por norma, además te viene indicado perfectamente en el iTrace, te indica con verde, amarillo o rojo. Se inclina que por encima de 0,5 esté contraindicado, tanto en alfa como en kappa, el implante de una lente multifocal. También tenemos que saber, como tú bien sabes, Pepe, mejor que nadie, que no todas las lentes multifocales tienen la distribución a nivel de los anillos concéntricos con el mismo diámetro desde el anillo central. Por eso unas son más tolerantes que otras. Influye el diámetro del anillo central. Y tú me has dicho 0,5 milímetros. Ahí en ángulo, en los hipermétropes que suelen estar entre 6 y 9 grados, ¿tienes alguna idea también en cuanto a ángulo, más que en cuanto a distancia? En hipermétrope, obviamente son los pacientes que es más obvio, al menos en mi práctica, poner una lente multifocal, precisamente porque partimos no solamente de un kappa, sino muchas veces de un alfa bastante elevado. Entonces, el hipermétrope, aparte también, lo que hemos comentado antes, suelen tener una CD mucho más estrecha, que es lo que va a incidir en que tenga mayores disfotosias positivas, y por tanto, por encima de 0,5, igualmente no sé exactamente el ángulo que tú me preguntas, no lo ponemos.